Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días desde la Ciudad de México. Gracias por dejarme ser parte de su domingo 8 de abril. Hoy en una exclusiva me acompaña el candidato presidencial por el PRI, Enrique Peña Nieto, quien está liderando las encuestas para las elecciones del próximo 1 de julio. Candidato, muchas gracias. José, ¿cómo te va? Me da mucho gusto saludarte y muchas gracias por esta privilegio tenerlo aquí con nosotros. Es un honor para mí, de verdad, estar aquí con ustedes. Gracias. Que usted esté liderando las encuestas puede ser, hombre, muy positivo, pero también puede traer algunos baches en el camino. ¿Se siente usted confiado en que llegaría a la presidencia el próximo 1 de julio? José, ¿confiado o no? Tengo una gran confianza en lo que vengo postulando, en el trabajo que vamos haciendo y veo un gran entusiasmo en la gente. ¿Y en dónde está el entusiasmo? En el cambio que México necesita. Es claro que el balance que se hace a los 12 años que ha habido una administración de otro partido no es positivo ni favorable para los mexicanos. Y eso justamente es lo que vengo señalando. Más allá de hacer solo crítica de lo que ha sido estos 12 últimos años, es a dónde tenemos que ir. Y lo he venido señalando y de eso seguramente estaremos hablando. México necesita recuperar esperanza, tenemos que darle la vuelta a este episodio de nuestra historia que no ha sido del todo positiva y vamos para adelante. En su libro México, la gran esperanza, que recomiendo, lo leí y de verdad que tiene unos puntos muy interesantes que uno puede pues enterarse y empaparse mejor de su política y su perspectiva política para el futuro. Pero vamos a hablar sobre el futuro y también del pasado, porque hay quienes temen que usted, representando al PRI, sea la cara nueva de un partido viejo que tuvo virtudes, pero que también tuvo muchísimos problemas que muchos conocen. Mira, yo creo que un gran acierto de México y es justamente la consolidación de su democracia. En estos últimos años se ha venido consolidando y fortaleciendo nuestra democracia y una condición indispensable de toda democracia es la participación equitativa de todos los partidos políticos. Mi partido, bien lo señalas, con este pasado de logros y desaciertos, ahora participa de este clima democrático, de competencia, y lo ha venido haciendo así en los últimos años, donde ha defendido sus triunfos y ha reconocido sus derrotas. Hoy participamos en una justa o competencia electoral en condiciones de equidad y lo que queremos es que triunfe el proyecto que genere mayor confianza entre los mexicanos y sobre todo que le dé a México condiciones de mayor prosperidad y de mayor bienestar para las familias mexicanas. Enfocándome nuevamente en esa pregunta sobre el PRI y el pasado del PRI vis-a-vis el futuro de un nuevo PRI. Usted en su libro dice que gobiernos anteriores de su partido tuvieron excesos y hasta corrupción inaceptable. Deme un ejemplo, ¿a qué se refiere? A ver, yo creo que la historia del PRI de 70 años en el gobierno está marcada y más señalada por estos episodios críticos que enfrentó, las crisis económicas recurrentes, las devaluaciones que se tuvieron en algún momento, señalamientos que ha habido sobre algunos actos de corrupción, como los ha habido de todos los partidos políticos. No es solo hablar del PRI, lo ha habido en todos los partidos. Sí, pero digo, el PRI tuvo momentos bastante intensos de pues corrupción. En 70 años evidentemente ha habido un gran desgaste. Y creo que eso llevó a que en el año 2000, ante el desgaste de mi partido en el gobierno, la gente de México optara por una alternancia. Y justamente creo que esa alternancia vino a fortalecer aún más nuestra democracia. ¿Qué pasa después del año 2000? Pues que evidentemente las expectativas que había de la sociedad eran muy altas. Se esperaba un cambio. Lo que nunca se dijo es hacia dónde y qué objetivos había de ese cambio. Lo que hoy estoy proponiendo, lo que hoy mi partido está postulando, es un cambio nuevamente, pero responsable y con rumbo. Un cambio que defina claramente a dónde queremos llevar a México, cuáles son las grandes metas. Y déjame hablarte de lo que vengo haciendo en campaña. Para dejar clara esta propuesta que vengo haciendo a los mexicanos, las vengo firmando ante notario público, como lo hice hace 7 años que fui candidato a gobernador del Estado de México. Porque creo que cumplió cientos de ellos. 608 compromisos. Y además fue acreditando que en mi gestión se fueron cumpliendo esos compromisos. Creo que esto da, en los tiempos de descrédito que hay a la política, que tenemos que recuperar, por cierto, el valor que la política tiene para la transformación de nuestra sociedad. El valor que tiene el firmar los compromisos, primero es que no se olviden, darle certeza y transparencia a lo que estás ofreciendo y mañana someterte a la evaluación, de alcanzar la aspiración de llegar a ser presidente de México, es someterme a la evaluación de los mexicanos a partir de los compromisos que he venido haciendo y que seguiré haciendo de aquí a que concluya la campaña. Sin
políticos no puede haber política y sin política no puede haber democracia. Es correcto, y sin partidos. Efectivamente. Vamos a hablar sobre algo que usted dice que definitivamente sí ocurrió después del 2006, concretamente, que es la guerra contra el narcotráfico. En su libro, nuevamente citando, usted dice que esa guerra se declaró con valor y buenas intenciones, pero que no funcionó. ¿En qué sería concretamente usted distinto en su política vis-a-vis el narcotráfico? Mira, yo he reconocido el acierto que ha habido en la decisión del gobierno para enfrentar al crimen organizado. Me parece que no es una responsabilidad de partido político alguno, es responsabilidad del Estado mexicano, la cual es irrenunciable porque es obligación al Estado brindar condiciones de seguridad a toda la población. Sin embargo, los resultados no son del todo favorables y lo que ha desencadenado a la estrategia que ha seguido hasta ahora el gobierno lamentablemente ha sido violencia. Es un saldo de 50,000 mexicanos que han muerto en esta guerra contra el narcotráfico. Creo que la decisión es correcta, hay que mantenerla. Creo que hay que acrecentar el uso de inteligencia y de mayor fuerza por parte del Estado mexicano. Se ha consolidado una policía federal de mayor tamaño a la que se tenía al inicio de esta última administración federal. Había 6,000, hoy se tienen 36,000 elementos y yo me comprometo a acrecentar esta fuerza a más de 50,000 elementos. Tenemos que crear otra policía que sea de alcance o que más bien que permita trabajar en espacios de menor población donde las policías municipales, su capacidad verdaderamente está disminuida y muy rebasada por las fuerzas del crimen organizado. Hay que tener claro, José, que hoy enfrentamos fuerzas del crimen organizado que actúan con mayor sofisticación, con mejor armamento, y que el Estado tiene que prepararse para combatir estas fuerzas. ¿Qué haría adicionalmente? Don Enrique, hacemos una cosa, vamos a una breve pausa porque justamente en ese punto yo creo que deberíamos comenzar José. El segundo segmento de Enfoque en esta exclusiva que nos ha permitido tener usted esta mañana. Vamos a una breve pausa y continuamos con mucho más. Y Enrique Peña Nieto.